Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mesa Política, el programa producido por la Asociación Otra Mirada y en TV. Hoy vamos a conversar sobre el proceso electoral en Chile y tenemos como invitado a Carlos Ominami, economista y exministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, y a Humberto Campodónico, economista y miembro del directorio de Otra Mirada. Muy buenos días a ustedes. Hola, hola, muy buenos días a Salomón y Humberto. Gusto de poder compartir con ustedes. Buenos días, Salomón. Buenos días, Carlos. Igualmente, un gusto. Bueno, teníamos mucho interés, Carlos, en el directorio nuestro de Otra Mirada de NTV, de formularte una serie de preguntas y una serie de opiniones importantes sobre el desarrollo de América Latina y sobre todo de Chile, por supuesto, ante un proceso electoral. Entonces, te dejo para que ver si tú nos puedes hacer una introducción del proceso en este momento político que se vive en Chile y luego comenzaríamos a hacer las preguntas de la entrevista que estamos tratando de organizarnos para esta mañana para todos nuestros escuchas. Bueno, perfecto. Partamos por los datos objetivos. Tenemos una primera vuelta electoral el 16 de noviembre, es decir, faltan un poquito más de 2 meses. Es desde ese punto de vista una elección todavía abierta. Hay 8 candidatos, dentro de los cuales hay 3 que están hoy día concentrando las preferencias según las encuestas. Están disputándose el primer lugar para la primera vuelta entre Janet Jara, que es la candidata de la centroizquierda, y José Antonio Kast, que es un candidato de extrema derecha. La candidata Evelyn Matei, que hace unos 3 4 meses atrás aparecía como la gran favorita, hoy día está en un tercer lugar a bastante distancia de los dos primeros. Por tanto, entonces, en principio, la segunda vuelta, y que con toda seguridad habrá segunda vuelta, nadie va a ganar en primera vuelta hoy día en Chile, esa segunda vuelta tiene lugar el 14 de diciembre. Ahora, reitero, faltan todavía más de 2 meses, es una elección que está abierta, es una elección, hay que decirlo también con franqueza, difícil para la centroizquierda, porque lo estaba explicando recién, la tendencia general en todos nuestros países, particularmente en América Latina, salvo algunas excepciones, es al triunfo de las oposiciones y al triunfo de los movimientos más contestatarios. Los gobiernos tienen mucha dificultad para poder reelegirse. Es lo que por lo demás ha ocurrido en Chile durante los últimos 15, 20 años. Ningún presidente ha logrado que alguien de su coalición pueda continuar con su obra. Fue lo que le ocurrió a Michelle Bachelet con Sebastián Piñera, fue lo que le ocurrió a Piñera con Sebastián, a Piñera con Michelle Bachelet, y luego posteriormente fue reelecto Sebastián Piñera, que tampoco pudo darle continuidad a su trabajo y salió electo finalmente el presidente Boric. Ahora, la candidata Janet Jara, que es una muy buena candidata, hizo una muy buena elección primaria, ganó sorpresivamente, pero con una diferencia muy importante respecto a quien aparecía como la candidata favorita, que era Carolina Toa. Tiene sí el problema de haber sido ministra del Trabajo durante estos 4 años del gobierno del presidente Boris, que es un gobierno que ha hecho cosas importantes, que ha normalizado el país, pero que de todas maneras tiene una aprobación baja, en torno al 30%, y tiene una desaprobación alta. Entonces, la tarea para Janet Jara y la centroizquierda es una tarea realmente muy, muy difícil. Ahora, para terminar esta muy primera presentación, hay que decir también que el candidato José Antonio Kast es un candidato que genera también mucho rechazo, genera también aprehensiones por sus posiciones más vinculadas a la extrema derecha, aunque en esta ocasión, su tercera candidatura presidencial, ha buscado limar las aristas más filúas de sus posturas. Ha dicho que lo que viene en nuestro país es un gobierno de emergencia y por tanto entonces ha sacado de la discusión todos los llamados temas valóricos, en donde él generaba también muchos rechazos con sus posiciones contra las mujeres, contra el aborto en 3 causales, ideas, planteamientos leyes que tienen en Chile un gran respaldo. Eso yo diría muy para comenzar la discusión.
Bueno, Humberto, te dejo a ti la posta para que entres con tus preguntas, por favor. Sí, bueno, yo no he estado siguiendo de cerca la situación preelectoral en Chile, pero algunas cosas me han sorprendido, ¿no? Primero que nada, el hecho que en tan poco tiempo, después de la elección primaria de Janet Jara, haya podido subir hasta cerca del 27, 28%, no sé exactamente la cifra. Entonces, si bien no pareciera que, o sea, que va a pasar a la segunda vuelta, parece que es un hecho, pero el tema es que va a ser difícil ahí. Sin embargo, ¿qué tan importante te parece el hecho que de todas maneras esta agrupación de esta candidatura de centro izquierda pueda tener alguna representación importante en el Parlamento? Y otra más pequeña, pero reciente, pero que puede impactar, ahora que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha perdido las elecciones, cierto, solamente de la provincia de Buenos Aires, pero igual ha causado un impacto fuerte. ¿Puede tener alguna repercusión en la situación electoral chilena? Esa es la pregunta. Mira, a ver, son varias preguntas. La primera, yo creo que lo decía, Janet Jara creo que es una estupenda candidata. Es alguien que tiene una trayectoria que puede sintonizar con una parte importante del electorado de nuestro país. Es una persona que tiene un origen modesto, que viene de unos barrios muy pobres de la región metropolitana, se educó en colegios públicos y por tanto entonces es una gran exponente de la meritocracia, del esfuerzo de alguien que viene de abajo. Si la elección en Chile terminara siendo, cosa que no es descartable, terminara siendo más bien una elección en donde lo que se confronta es, por así decir, una representación más popular, con una representación más elitista, Janet Jara podría tener una posibilidad de ganar la elección presidencial. Eso es como una primera cosa. Ella efectivamente, luego de la primaria tuvo un ascenso muy importante, está hoy día en las encuestas marcando en torno a 30 puntos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esos 30 puntos son también la base dura, el electorado duro que apoya al gobierno, que apoya a la centro izquierda. Entonces, no es tan sorpresivo que eso ocurra. El problema es cómo se continúa avanzando de ese 30 hacia arriba para poder ganar la elección presidencial. Con ese 30 debería ser suficiente para poder pasar a la segunda vuelta. Es completamente insuficiente para poder ganar para poder ganar en la segunda vuelta. Ella tiene también otro problema, que hay que decirlo, es un problema desde el punto de vista particularmente electoral. Ella es militante del Partido Comunista de Chile. Esto fue una sorpresa que una candidata comunista pudiera ganar la elección primaria, y eso afecta a en una parte del electorado hay un anticomunismo fuerte, y eso también es una dificultad. Ahora yo digo, es una parte del electorado porque en nuestro país tenemos un cambio en el sistema electoral, va a votar, va a haber votación obligatoria, se está por lo demás definiendo, va a haber una multa para aquellas personas que no concurran a votar. ¿Y esto qué es lo que significa? Que hay un electorado que es muy despolitizado, que no tiene ninguna adscripción política, para lo cual la condición de ser comunista, como tampoco de ser de ultraderecha, tiene mucha significación. Pero sí, el tema del anticomunismo va a ser, sin lugar a dudas, un tema en la campaña. Cada vez que los candidatos de derecha se refieren a Janet Jara, la definen como la candidata comunista del gobierno del presidente Boris, que son digamos, dos problemas, dos mochilas con las cuales ella tiene que hacer su trayectoria. En segundo, es cierto lo que tú dices, la elección presidencial puede estar también relativamente desconectada de la elección parlamentaria, más allá que son elecciones simultáneas. La derecha está dando una ventaja en esto porque va claramente dividida. José Antonio Caste lleva una lista, que es la lista del Partido Republicano, los libertarios y los socialcristianos, que son partidos más recientes, todos de extrema derecha. Los socialcristianos son un partido básicamente de los sectores evangélicos. Ahora,
Él hizo la opción por tener una lista propia, porque está en un combate también con la derecha tradicional. Ellos asumen un poco las tesis que vienen de España, de Vox, contra lo que llaman la derechita cobarde, y en vez de haber privilegiado una alianza del conjunto de las derechas que pudiera haber tenido mayoría en el Parlamento, ha privilegiado más bien el poder destruir a la derecha tradicional y poder salir él, no con una fuerza que sea completamente mayoritaria en el Parlamento, pero sí poder ser la primera fuerza parlamentaria en el país. Eso le da a la centroizquierda que lleva básicamente una sola lista, aunque hubieron algunos desprendimientos, pero son desprendimientos bastante pequeños, le da una cierta ventaja y creo que eso puede garantizar que hay un cierto empate en el Parlamento. Aquí había un cierto riesgo. Hace no mucho tiempo atrás se hizo una reforma constitucional que rebajó los quórums de reforma constitucional en Chile. Nosotros teníamos para muchas reformas quórum de 2/3 que eran muy difíciles de alcanzar. En la actualidad tenemos quórum solamente de 4/7, que son bastante más fáciles, y por tanto existía también el riesgo que si la derecha se unía pudieran llegar a tener los 4/7 que les permitieran cambiar la constitución. Yo creo que ese escenario hoy día está bastante descartado y lo que probablemente tengamos es un parlamento muy fragmentado, con lealtades también muy bajas hacia las grandes definiciones políticas, en la actualidad tenemos 17 partidos que están representados en el Parlamento, podrían ser más en la próxima legislatura, lo que hace más difícil los acuerdos y ha hecho que en nuestro país prospere algo que no existía antes, que es un poco, son los emprendimientos políticos que tienen fuerzas políticas que tienen dos, tres parlamentarios, pero que en un marco de correlaciones de fuerzas que son estrechas pueden tener una capacidad alta de negociación. Y por último, yo creo que efectivamente la derrota estrepitosa de Milei el día domingo en Buenos Aires tiene un cierto efecto. La candidata Matei había dicho en algún momento que Milei era una fuerte inspiración para la política chilena. José Antonio Kast se ha juntado con Milei, ha compartido en los eventos de la extrema derecha con Milei. Por tanto, hay una cierta asociación que naturalmente les complica. Ahora, más allá de la forma, yo creo que también en el caso de Milei, esta idea de la confrontación, ¿no?, tan fuerte puede hacerle un daño a los candidatos de la derecha y la extrema derecha chilena, porque yo espero que finalmente lo que termine primando en la elección presidencial sea también la capacidad de generar acuerdos. Desde ese punto de vista, la centroizquierda tiene una ventaja, particularmente respecto a la extrema derecha, que es muy, muy reacia a la generación de acuerdos. Doy un dato que es muy importante. En el segundo proceso constituyente en Chile, Kast tenía la mayoría de la convención. Además, venía este proceso precedido de un debate que había permitido que un grupo de expertos representativos de todos los partidos políticos propusieran un borrador de constitución que podía haber sido ampliamente de consenso. Él no optó por esa opción y prefirió presentar al plebiscito su propio texto que fue derrotado. Todo esto muestra que José Antonio Kast es alguien que le tiene aversión, por así decirlo, a la búsqueda de acuerdo y siempre ha privilegiado el perfilamiento propio. Y eso creo que también podría terminar jugándole, espero yo, una mala pasada. Gracias, Carlos. Solamente quería terminar esta parte de la problemática interna chilena para que nos expliques un poco, cosa que algunos que hemos seguido históricamente la política chilena lo entendemos. El rol del Partido Comunista en Chile, que ha sido siempre democrático. Entonces, quisiera también un análisis muy cortito con respecto Mira, al Partido Comunista, que sería el primero en América Latina que podría llegar directamente al gobierno, ¿no? efectivamente, es una situación bien excepcional la que ocurrió producto también de la acción de una candidata excepcional como es Janet Jara. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que en el caso del Partido Comunista hay, por así decirlo, una suerte de esquizofrenia. El Partido Comunista en su acción política en Chile es un partido que ha hecho una contribución importante a la ampliación de la democracia, a la defensa de la democracia, a la ampliación de los derechos laborales. No tiene ninguna actuación que uno pueda decir es propia de un partido antidemocrático que ha estado, que tenga además
violaciones a los derechos humanos en su trayectoria. Por el contrario, el Partido Comunista ha sido víctima de grandes violaciones a los derechos humanos, direcciones del Partido Comunista que en dictadura fueron hechas desaparecer de manera brutal por parte del régimen de Pinochet. Entonces, en eso yo diría que el Partido Comunista tiene una trayectoria en general bastante impecable en la política chilena. El problema es que mantiene posiciones teóricas y posiciones internacionales que no son consistentes con esa trayectoria. Es un partido que defiende a Nicaragua, que defiende a Venezuela, que ha hecho cosas incluso en algún momento un tanto absurdas, como mandarle saludos al presidente de Corea del Norte. No ha hecho un ayornamiento con sus definiciones políticas, sigue siendo un partido marxista-leninista y desde ese punto de vista alimenta todavía un discurso anticomunista. Gracias, Carlos. Yo dejaría a Humberto un poco que inicie esta segunda parte que creemos que es un poco los alineamientos que hay en Sudamérica, específicamente con todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, con la nueva política arancelaria norteamericana y cómo esto está afectando a los países latinoamericanos. Y ahí creo que Humberto ha escrito algo sobre estos temas de los alineamientos, creo que ha conocido su artículo, pero lo dejo a Humberto para que haga la introducción de esta segunda etapa de nuestra entrevista. Bueno, gracias, Salomón. Bueno, yo quería comenzar diciéndole en primer lugar al público peruano que con el canciller Rafael Roncayolo, eh, lamentablemente fallecido hace 5 años, hemos tenido una colaboración con Carlos Ominami, con Carlos Fortín y con Jorge Heine, que publicaron en el 2020 un libro llamado El no alineamiento activo de América Latina, algo así como una doctrina para para el nuevo siglo. Y el planteamiento que hay en ese libro, que mejor lo puede explicar Carlos que yo, es el hecho que frente a la situación geopolítica internacional donde hay, digamos, una pugna por una hegemonía o una pugna económica entre dos grandes países como Estados Unidos y China, está también la Unión Europea. ¿Qué cosa es el rol que le conviene a América Latina desde el punto de vista de la defensa de sus intereses nacionales? ¿Nos vamos a alinear con una u otra potencia por razones que tienen que ver más con los intereses de ellos que con los nuestros? ¿Qué cosa es lo que debiera hacer América Latina frente a esta realidad? Temas que se han venido agravando, o por lo menos tocando puntos más tensos desde el momento en el cual ha ganado las elecciones el presidente Trump, con todo lo que conocemos. Y termino esta breve introducción diciendo que, bueno, los tres autores que he mencionado han sacado un nuevo libro en el 2025 que todavía no conocemos, pero que ahora plantea el no alineamiento activo del sur global, si no me equivoco, o sea, no es solamente América Latina, sino el sur global en medio de este nuevo escenario geopolítico y económico que tenemos, ¿no? Entonces, yo comenzaría preguntándole a Carlos por qué es tan importante el hecho de este no alineamiento y esta toma de posición acerca del hecho que debemos ser parte o del sur global debe tener un rol importante en esta coyuntura que estamos viviendo. No, yo te agradezco la pregunta, Humberto, y te agradezco también en la colaboración que hicieron tú y Rafa Rocagliolo y que has seguido por lo demás en otros artículos continuando. Yo creo que la verdad es que yo veo con cierto optimismo la trayectoria que ha tenido esta idea del no alineamiento activo, que partió como una cierta intuición y hoy día ya es un concepto bastante desarrollado, considerado en las definiciones de política internacional como un aporte significativo. Sin ir más lejos, hay una crítica muy reciente, hace una semana atrás, de Foreign Affairs, donde también se hace un muy buen reconocimiento a nuestro segundo libro. ¿De qué es lo que se trata? De asumir esto no es un tema básicamente ideológico, un tema que tiene que ver también con las realidades particularmente de América del Sur. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tradicionalmente éramos parte de la zona de influencia norteamericana, Estados Unidos era nuestro principal cliente comercial y un referente político, cultural, militar muy importante. Eso ha ido cambiando. Estados Unidos sigue siendo un referente muy importante, sobre todo desde el punto de vista militar, político y cultural, pero ha perdido mucha significación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista comercial.
una buena parte de nuestros países, yo entiendo Perú es parte también de eso, ya no tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial, tiene a China como socio comercial. En el caso, por ejemplo, de Brasil y de Chile, Estados Unidos nos representa más allá del 16-17% de las exportaciones de nuestros países. En consecuencia, que China es un mercado que corresponde a más del 35% de las exportaciones. Yo veo que también en el caso de Perú, China ha ido jugando un papel significativo en todo lo que es también su desarrollo portuario. Entonces, ¿cuál es la tesis básica? Que aquí nosotros tenemos que asumir que la hegemonía se fragmentó, que ya no es parte de nuestro interés seguir siendo un aliado automático y la verdad subordinado a los intereses de Norteamérica. El balance de nuestra alineación con Estados Unidos es también un balance bastante negativo, es un balance que no nos permitió desarrollarnos desde el punto de vista económico y que registra una cantidad de golpes de Estado, de intervenciones indebidas en nuestros asuntos. Por tanto, entonces la conclusión que allí se impone es asumir esta nueva realidad del mundo, asumir que existe esta disputa geopolítica y salir del alineamiento automático con Estados Unidos y poder constituir una política que hemos llamado de no alineamiento activo, que significa no alinearse ni con uno ni con otro, poner por delante nuestros propios intereses, alinearnos sobre nuestros propios intereses, sin que esto sea ni neutralidad ni equidistancia. No significa decir, mire, nosotros no nos metemos en las cosas que ustedes hagan, nosotros vamos a tener opinión porque el no alineamiento activo es un no alineamiento que asume los principios básicos del derecho internacional y tampoco es equidistante. Uno no puede estar, no existe una posición equidistante de uno y otro. Esto es geometría variable. En muchos temas vamos a seguir con una vinculación preferente con Estados Unidos. Es, por ejemplo, evidente que Estados Unidos tiene una presencia militar, se hacen ejercicios militares con las flotas norteamericanas y eso no es posible, no está en el escenario que pueda haber una situación semejante en el caso de China. Pero sí tenemos que asumir que comercialmente, económicamente, tecnológicamente, China es un socio comercial muy importante y que esto da origen a lo que hemos llamado una economía política del no alineamiento, es decir, nos da más posibilidad de desarrollarnos nosotros mismos porque tenemos más capacidad de negociar. Cuando uno depende de un solo mercado, unilateralmente ese mercado siempre va a imponernos condiciones que no vamos a poder modificar. Cuando tenemos una cierta posibilidad de optar, tenemos naturalmente un margen de maniobra mayor y creo que eso es lo que hay que aprovechar. Ahora, es lo que desgraciadamente Estados Unidos está tratando de restringir. Hay presiones muy fuertes en el caso de Chile, me imagino también. Ahí me gustaría quizás escucharlo un poco a ustedes respecto de la influencia que tiene China en Perú hoy día, todo el tema de los puertos, el puerto de Chancay, y cómo Estados Unidos está buscando también limitar la presencia de China en nuestro país. En el caso, por ejemplo, de Chile, el embajador norteamericano ha sido explícito en decir que una de sus tareas principales es el limitar el acceso de China a las materias primas que tiene nuestro país. Eso para nosotros es totalmente inaceptable porque para desarrollar nuestro potencial en recursos naturales requerimos de inversión extranjera que puede ser norteamericana, pero no tenemos por qué limitar la posibilidad de que inversionistas chinos o de otros países puedan participar también de la ampliación de la explotación de nuestros recursos naturales. Entonces, eso yo diría que es la línea básica del no alineamiento activo, aprovechar esta fragmentación de la hegemonía y darnos mayor margen de maniobra para definir autónomamente nuestros objetivos. El objetivo fundamental del no alineamiento activo es ampliar los grados de autonomía política de nuestros países. Gracias, Carlos. Yo te quisiera hacer una repregunta sobre este tema tan importante que has desarrollado, Humberto, contigo, añadiendo dos aspectos fundamentales. No sé cuál es tu opinión con respecto a eso. Creo que el mundo, geopolíticamente y político-comercialmente, ha ido variando. Yo creo que el sur-norte ha cambiado hacia un este-oeste. Y hoy día tenemos los grandes conglomerados de millones de habitantes hoy día en el Asia, específicamente en el Asia, no solamente la China, sino todo el continente, Malasia, Indonesia, la India, ¿no? Etcétera, etcétera, que hoy día son grandes compradores nuestros y
potencialmente de seguir comprando productos importantes de América Latina. Y creo que eso cambia la geopolítica también. En el mundo, esa variación, yo creo que ahí el enfoque que también deberíamos comenzar a darle es el de este-oeste, ¿no? Y tratar de mirar hacia ese nuevo gran continente asiático que se está en un desarrollo fundamental. Entonces creo que esa parte, pero la segunda parte creo que es importante. Creo que los países de América Latina, y en ese sentido te hago la pregunta, también tienen una percepción de que no pueden seguir siendo explotados sus materias primas solamente por los países de la órbita, digamos, más avanzada del desarrollo industrial y económico del mundo. Y creo que ahí es con quién nos vamos a alinear, con aquellos países que quieren aprovechar el desarrollo que nosotros como países hemos podido tener, que solamente son la exportación de materias primas para su uso de estos países avanzados, o realmente la preferencia de ir hacia ese alineamiento con países que nos dan un valor agregado a la producción de materias primas en América Latina. Mira, Salomón, creo que son muy buenas las dos preguntas. Respecto de la primera, yo creo que efectivamente hay que mirar mucho más hacia el Pacífico que hacia el Atlántico. Sigue siendo el Atlántico muy importante. Yo creo que además nuestra relación con Europa es una relación significativa. Desgraciadamente Europa es también una región, es un continente que está enfrentado a condiciones muy difíciles. Ha sido de alguna forma humillado por la política norteamericana. Ustedes vieron toda la negociación que se hizo respecto de los aranceles a los Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que es muy importante esto de abrirnos hacia el Pacífico. En el caso, por ejemplo, China e India, eso es importante tenerlo presente. Esos dos países representan más de un tercio del total de la población mundial, más de un tercio de la población mundial. Si uno analiza lo que viene hacia adelante, no sé, los próximos 15 20 años, las cinco principales economías del mundo van a ser China, India, Indonesia, Estados Unidos, y quizás también pueda hacerlo Brasil. Por tanto, entonces hay un cambio muy radical en la geopolítica mundial. Y desde ese punto de vista yo creo que es muy importante que nosotros podamos ser parte de esto que se llama el sur global. El sur global representa más o menos el 80% de la población mundial y un 60% del PIB mundial. Por tanto, es una realidad mucho mayor que lo que era el antiguo tercer mundo de hace 30, 40 años atrás. Se nos va a decir, un conjunto muy heterogéneo, cierto. Es muy heterogéneo, hay países con los cuales uno puede tener diferencias también muy sustanciales, muy radicales. No es una comunidad de intereses políticos, culturales, porque efectivamente yo no tengo una comunidad de intereses con un país como Irán, no tengo comunidad de intereses también con un gobernante como Putin, pero creo que tenemos un punto en común, que el sur global puede ser el espacio a partir del cual se genere una relación de fuerza que permita cambiar el orden internacional. Lo que tenemos hoy día es un orden internacional que está en ruina, un orden internacional que no opera donde existe la ley de la selva, y creo que el mundo occidental, los países, Europa, Estados Unidos fueron incapaces de hacerse cargo de la demanda por un nuevo orden internacional, que es una demanda bastante antigua. Entonces creo que la posibilidad que tenemos hoy día es construir una relación de fuerza a partir del sur global que nos permita reconstruir un orden internacional basado en principios equitativos y no en esta ley de la selva que estamos enfrentando en la actualidad. Ahora, respecto a la segunda pregunta, Salomón, aquí hay que ser también bien realistas. Aquí ningún país los países no hacen regalos. Los países en las relaciones internacionales defienden, más que valores, defienden intereses. Y China también hace eso. China tiene una particularidad, que no anda imponiendo su modelo. A China no le interesa que nosotros seamos maoístas, no le interesa que adoptemos su punto de vista, no tiene una tendencia a la imposición doctrinaria como la tienen los Estados Unidos. Pero con China hay que negociar, hay que negociar. Si hay en los países nuestros no hay una voluntad de desarrollo, no hay un gobierno que sean capaces de decir, mire, yo exploto, le doy la posibilidad que explote mi litio, que explote el cobre, pero tiene que hacerlo también en tales y cuales condiciones. Si eso no existe, China va a hacer lo que tradicionalmente los países más desarrollados hacen, que es reproducir el mecanismo centro-periferia. Yo te compro materias primas y te vendo productos elaborados. Entonces, creo sí que
vuelvo, el no alineamiento activo, al tener las opciones, tenemos la posibilidad también de optar y de imponer condiciones. Si Estados Unidos no quiere simplemente nuestras materias primas en bruto, uno puede decir a los chinos, mire, la verdad es que nosotros en esas condiciones no estamos disponibles y uno puede, así como ellos nos ponían a competir entre nosotros por quién tenía la mejor relación con la potencia hegemónica, nosotros creo que podemos también poner de alguna forma a ellos en competencia para mejorando nuestra margen de maniobra, poder también avanzar en nuestro proceso de desarrollo. Yo creo que es fundamental que salgamos de esta condición de ser puramente productores de materias primas, pero para eso tenemos que tener una voluntad de desarrollo, tenemos que ser capaces de desplegar una estrategia, de tener un diseño. En el caso, por ejemplo, de los países de América del Sur, creo que tenemos, en el caso de ustedes y nosotros, somos grandes productores de cobre. Cobre hoy día se ha transformado en un metal crítico. Todo lo que tiene que ver con la electromovilidad hace el cobre un metal fundamental, junto también con el litio. Entonces, creo que tenemos que utilizar esas posibilidades para reindustrializarnos y no simplemente continuar exportando materias primas sin ningún grado de elaboración. Pero yo creo que afortunadamente para eso tenemos hoy día mejores condiciones si somos capaces de practicar una política de no alineamiento activo. Gracias, Carlos. Me parece que esto ha sido fundamental en el análisis que has hecho y nos deja todo un grado de esperanza en que Salomón, tengamos gobiernos locales para poder tener la fuerza de esa negociación. Humberto, sí, tengo ya un último tema, tengo un despidiéndonos, último tema. un tema, a En, ver, adelante, A ver, adelante. el último ya, porque nos estamos acercando al límite. Sí, Carlos, tiene que ver con el hecho que durante mucho tiempo el tema de, digamos, la inserción internacional para muchos países de América Latina, entre ellos Colombia, Chile, Perú, ha sido el hecho de ir por el lado de los tratados de libre comercio, cada uno con lo suyo, ¿no? Tenemos tratado de libre comercio con 10, 15 países, Canadá, México, Europa, China, Australia. Y hoy día, cuando Trump unilateralmente rompe con esos tratados de libre comercio, nos pone arancel de 10%, no ha habido casi respuesta de nuestros países, casi se han, digamos, han pasado por agua tibia el hecho de que Estados Unidos ahora pone aranceles, no hay aranceles que haya puesto, hasta donde yo sé, Chile y Colombia, de Perú definitivamente no lo ha hecho. Entonces, creo que esto marca también un momento en el cual puede haber un acercamiento entre nuestros países para tratar de optar justamente por tener políticas comunes o por lo menos espacios de diálogo, será en el CELAC o en algún otro, porque la coyuntura da para eso y además, si es que estamos cada uno de nosotros, digamos, teniendo una relación individual, ya sabemos que es complicado y que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú del hecho que al haber todo este cambio está pendiente, digamos, formular o por lo menos tratar de impulsar un nuevo orden internacional para que no tienda a generalizarse la ley de la selva que propone Trump? Entonces, ¿cómo es que cómo es que ves tú esta posible articulación mayor entre nuestros países para tener un poco más de fuerza en este escenario internacional? Bueno, yo creo que es absolutamente imprescindible que nos articulemos y que nos articulemos en torno a la defensa de principios básicos que no son esencialmente ideológicos. Yo diría el principio del libre comercio, el principio de la defensa del multilateralismo frente a Buen los punto. ataques de Trump. Yo en eso creo que uno podría pensar, ¿ya? En que hubiera una articulación muy importante a nivel mundial que de alguna forma le dijera a Estados Unidos que el resto del mundo no lo va a seguir en esta política. Ojalá que, por ejemplo, con ocasión de la nueva Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, pudieran haber iniciativas en esa dirección. Ahora, desgraciadamente, eso que es bastante obvio que debiera hacerse, enfrenta problemas. Por un lado, una cierta subordinación de los europeos a los dictados de la política norteamericana. Yo he visto incluso ahí alguien como que fue hasta hace poco tiempo atrás el responsable de la política internacional de la Unión Europea, tener una visión muy, muy crítica de cómo se están comportando los gobernantes europeos actualmente frente a los Estados Unidos. Entonces, un aliado natural para esto, la verdad es que hoy día es también un aliado más débil. Y lo otro, digamos las cosas también con mucha franqueza, nuestra situación interna. Nuestra situación interna en América Latina es muy difícil.
Tomen nota ustedes, en la última reunión de la CELAC la semana pasada, se juntaron los cancilleres, creo que llegaron algo así como 26, 27 cancilleres, para producir una declaración bastante evidente, manifestando la inquietud por la presencia de una gran flota norteamericana en las costas del Caribe, que eso es una amenaza, además, para nuestra condición de zona de paz. Desgraciadamente, 9 países de América Latina no suscribieron esa declaración, dentro de los cuales hay por lo menos 4 países de América del Sur. Está Argentina, está Ecuador. Ecuador, Paraguay y desgraciadamente también Perú. Entonces, creo que es evidente que tenemos que avanzar en esa dirección, que es evidente que tenemos que construir una alianza fuerte en defensa del multilateralismo, pero para eso también tenemos que hacer mucha conciencia al interior de nuestros países y volver a generar consenso de que o nos unimos o simplemente no vamos nuestra opinión no va a ser escuchada a nivel internacional. En ese plano, yo lo último que destacaría es que una confrontación hoy día muy importante es la que está teniendo Brasil con Estados Unidos. Yo creo que eso hay que mirarlo con mucha atención, lo que se ha permitido Estados Unidos respecto de Brasil, de decirle, mire, o ustedes terminan con este proceso contra el señor Bolsonaro, que se involucró en un golpe de Estado, o aquí yo le impongo aranceles del 50%. Creo que Brasil está teniendo una actitud digna. Yo esperaría que América Latina fuera más solidario con lo que está ocurriendo con Brasil, y que Brasil pudiera tener éxito también en esta confrontación, poder defender principios tan básicos como su soberanía, como la independencia del poder judicial, y mostrar que hay una vía en donde es posible no subordinarse, no plegarse a los dictados de Trump y defender una posición de principio. Yo espero que eso pueda ocurrir y que nos dé en los próximos meses fuerzas como para mostrar que una política de no alineamiento, una política de defensa de nuestros intereses es finalmente lo que más nos conviene. Carlos, te agradezco muchísimo, agradezco también a Humberto en este programa que hemos tenido en Otra Mirada. Creo que es un programa muy rico en conceptos, en aspectos fundamentales de lo que va a ser el desarrollo futuro y la geopolítica que nos toca a nosotros en este continente, como tú lo has llamado, paz que queremos en América Latina. Y el último punto, creo, la solidaridad nuestra con Brasil, que está en este momento en un franco ataque de los Estados Unidos frente a sus políticas internas, ¿no? Creo que este diálogo nos enriquece, te agradecemos mucho, Carlos, y esperamos continuar este diálogo que creo que debería ser permanente entre quienes estamos pensando en una América Latina con otro carácter y con otra visión en los próximos años. Muchas gracias, Carlos, por esta intervención. Muchas gracias a Nos- ustedes, gracias Salomón, gracias Humberto, ha sido realmente un Gracias, Carlos. gusto. Chao, chao, un abrazo. Un Chao, abrazo, adiós, Luis. gracias. Chao.